Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta tarde podemos recibir tu palabra en esta mañana, al estar aquí en tu casa, al adorarte, Señor, al tener este tiempo. Sabemos que tú estás en medio de nosotros porque así tú lo has prometido. Y dile allí a Dios: Señor, yo quiero que tú me hables y yo dispongo de mi mente, de mi corazón, saco fuera todo argumento, saco fuera de mi vida toda distracción para recibir tu palabra que me alimenta y que me edifica. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, dándote la gloria a ti, Señor. Amén. Queridos muchachos, hemos comenzado el domingo anterior un ciclo acerca de la sabiduría. Pero algo importante que quiero que ustedes entiendan y vamos a estar ahondando es que la sabiduría no se puede quedar como en un concepto abstracto. Pregunta: ¿quién de ustedes ya está viendo filosofía en el colegio? ¿O lo vieron ya? Filosofía, ok, listo. Varios, ¿tú también? Uy, ¿ya estás viendo filosofía? ¿En qué curso estás? En sexto y ya están viendo eso. ¿Sí ve cómo me pone la cosa? Sabroso. Resulta que cuando uno ve filosofía, habla acerca de muchos conceptos abstractos y a veces es medio enredado, ¿sí? Aristóteles, Sócrates, demás pensadores, Platón de la Grecia antigua, clásicos, y tiene unos pensamientos abstractos. Y a veces, cuando nosotros escuchamos algo como la sabiduría, pensamos que es una cosa por allá bien abstracta, que difícil de entender y mucho menos, mucho menos que puede aplicarse a nuestras vidas. Y ese es el propósito de este ciclo con la ayuda de Dios, que ustedes vean cómo la sabiduría, que está desde la fundación del mundo. Ustedes van a leer por allá, por ejemplo, en Proverbios, que dice que la filosofía estaba con Dios y la filosofía estaba presente con, más bien la sabiduría, no la filosofía, la sabiduría estaba presente, cuando Dios creaba, diseñaba todas las cosas que hay. Entonces es algo bien especial, y cómo la sabiduría, chicos, está presente cada día en nuestras vidas, aunque ustedes no se hayan dado cuenta. Y para iniciar, quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 20. Y aquí el título es La sabiduría, una guerra de hoy. Y ya vamos a ver por qué guerra de hoy. Y en Proverbios, capítulo 1, versículo 20, dice el Señor: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona o se pregunta. ¿Hasta cuándo, muchachos? ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Esto dice el libro de Proverbios. Entonces, muchachos, aquí es importante, lo que estamos hablando es que se muestra la sabiduría como una persona, y esa persona preguntándonos. Y yo quiero que en esta mañana ustedes estén muy, pero muy abiertos a preguntarse, a hacerse ustedes mismos preguntas, a cuestionarse qué tiene que ver la sabiduría con nosotros. Quiero que le dé siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces seguimos acá. Pregunta: ¿quién, para que me levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han estudiado el libro de Proverbios? Levanten la mano el que haya estudiado el libro de Proverbios. Uno y medio. Bueno, como dos. ¿Han leído alguna vez Proverbios en la Biblia? Un capítulo, un versículo de la Biblia. ¿Quién ha leído alguna vez al menos un versículo de Proverbios? Levanten la mano así, eso, sin pena. Bien, bien, para felicitarlos. Ok, ahí está el libro de Proverbios. Ahora, cuando ustedes leen Proverbios, ¿qué sucede? Uno sabe, o sabemos que es muy cierto que en nuestros colegios, en las universidades, hoy en día hay libros digitales, ¿no? Va el auge muy fuerte de lo digital, aún por encima de lo físico. Y no estoy hablando solamente de los libros piratas en PDF, sino libros digitales que usted puede comprar para su tablet o por ejemplo, en Google está lleno de Google Books, libros que usted puede comprar, o otras plataformas como Amazon. Entonces, hay libros digitales, tenemos computadoras, laboratorios hay en los colegios, en las universidades. Hoy se trabaja menos y ya cada vez menos en el campo y cada vez más en la ciudad.
Y en la ciudad los lugares de trabajo ya no son como hace unos años, ahí a la luz del sol, sino en cómodas oficinas, o bueno, ahora con el home office y todo el tema, entonces en su casa, en chancletas, en babuchas, trabajan algunos. ¿Sí te pasa? O con aire acondicionado. Pero también, ¿qué sucede? Menos en el campo, más en la ciudad. Muchas de las compras que hacemos hoy en día ya no son con dinero o sacando monedas, sino de forma digital usted puede comprar. Usted se da cuenta que hasta la señora que tiene el puesto en la esquina tiene para pagar con Nequi, ¿sí o no? Con Nequi y Daviplata. Entonces usted coge el QR, ¿cuánto es? 2.000 pesos, pues no importa, lo pago con Nequi. Es algo, dinero digital que está cada día mayor. Las mujeres, no solamente las mujeres, sino los hombres que seducen, seductores, no se meten a escondidas por las ventanas ahora, sino ahora se meten por las pantallas de los celulares, las pantallas de los computadores. Pero también, bueno, entendiendo todo esto, estamos en un mundo, sí, más sofisticado que el mundo en el cual se estaba viviendo en el tiempo de los proverbios, el tiempo de Salomón. Pero aunque estamos en un mundo más sofisticado, no todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque hoy en día sigue habiendo esa lucha entre la vida y la muerte. Cuando ustedes leen proverbios, está diciendo, cuidado, está en riesgo tu vida, o haz esto para que tengas vida. O sea, esa dualidad entre la vida y la muerte está presente hoy, es palpable hoy. Pero también la guerra, como hablábamos ahí, la guerra sin tregua entre la sabiduría y la necedad sigue dándose hoy en día aún más que antes. Y haciendo esta introducción, chicos, quiero que nos respondamos las siguientes preguntas. Acá hay algunas. Pregunta acá, la primera. ¿Te consideras una persona sabia, sí o no? Bueno, ¿qué significa ser sabio? Dice que no sé, pero no soy sabio. O la otra pregunta, ¿qué diferencia o habrá una diferencia entre una persona sabia y una persona que sabe mucho? ¿O qué es la sabiduría según Dios? Son buenas preguntas, ¿sí o no? ¿Las respondemos o no? Ok. Ok. Para respondernos esas preguntas, queridos muchachos, y para que podamos tener una claridad mejor en este día, tenemos aquí una sillita. Por acá. No, por acá. Listo. Resulta que en esta mañana, para responder a todas estas preguntas, tenemos un invitado súper especial. ¿Sí lo ven? Ah, no, todavía no está ahí. El invitado súper especial es nada más y nada menos que el rey Salomón. Denle un aplauso al señor. Salomón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta Salomón? Ver está. El Salomón saluda elegante. Por favor, siga. Qué pena invitarle a estas humildes moradas. Usted que... La humildad. Ok, vamos a prestarle un micrófono aquí a Salomón. Un hombre muy humilde, según él. Solo vivía en palacios de oro y era extravagantemente rico, pero es humilde. La humildad ante todo. Listo. Bueno, buenos días, Salomón. Doctor, ¿cómo le decimos? Muy buenos días, ¿cómo se sientan cómodos? Oh, gracias, qué detallazo. ¿Cómo le decimos? Salomón, doctor, rey, su majestad, su alteza. Su alteza. Bueno, su alteza, bienvenido esta mañana a esta humilde morada. Es que con los muchachos estábamos hablando acerca de la sabiduría y nos dimos cuenta que no hay nadie mejor para responder la sabiduría que el rey Salomón. Escribió miles de proverbios, ¿no? Unos pocos están plasmados en la Biblia, otros tantos no se sabe dónde están. Unos los escribió directamente él, otros los recopilaron después el rey Ezequías, precisamente, que hoy el pastor Gerardo está predicando acerca de Ezequías. Los ayudantes de él ayudaron a recopilar también otros tantos. Muchos escritos, ¿no? Sí, señor. Gracias, es humilde. ¿Qué hacemos con la humildad? Su majestad, yo voy a leer un versículo acá para los que no sabemos tanto como usted.
Y vamos a ver qué nos dice la Biblia ahí. Dice allí, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y si alguno de ustedes lo tiene y nos ayuda a leerlo aquí en presencia de su majestad, vamos a leer Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Por favor, léelo fuerte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El sabio desprecia la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por ahí vamos bien? Sí, señor, así es. Ok, muchas gracias. Ahora, cuando dice acerca del temor de Dios, queremos preguntarle, y bueno, les preguntamos a todos, ¿será que ese temor es miedo? ¿Significará eso? ¿Ese miedo? ¿O qué significa? Es decir, ¿hay que tenerle miedo a Dios para empezar a ser sabios? ¿O cómo será el tema? ¿Nos ayuda a responder esa pregunta, por Vale. favor? Si creen que es miedo, hay diferencia, porque no es como el miedo a, digamos, a la oscuridad o algún animal, a una araña, o a la mamá cuando está brava. No, no es ese tipo de miedo. A la chancla Eh, voladora. ¿En su casa sabían chanclas voladoras? En tu casa no, le hicieron, sí que les hizo falta, en mi casa sí había. Ok, muchas gracias. Aquí está, vino con ayuda a usted, ¿no, Salomón? Como dijo aquí el Bill, habitante. Menos mal es humilde. Sí, va por la rama de obediencia, sabiendo que nosotros pues somos creación de Dios, somos como una pequeña parte de esa creación, conforme a su grandeza, pues porque Él es infinitamente grande, conforme a reverencia, respeto, obediencia, y no como miedo, sino como sabiendo que Dios es nuestro creador y que Él es nuestra autoridad. Ok, muy bien. Es decir, como entendiendo nuestro lugar frente a Él, ¿no? Sí, señor. Ok, qué bueno. Sí, ve, ya definitivamente no hay nada como Salomón. Bueno, entonces, ¿cuál será la persona o quién será la persona sabia realmente? ¿Quién será realmente la persona sabia? Podría decirse ya la diferencia entre alguien que sabe mucho y ser Ok, sabio, ¿sí? claro, como usted quiera, Vale. su majestad. Vale, saber mucho no quiere decir, o tener inteligencia no quiere decir que es una persona sabia. Me explico. Ser inteligente es una capacidad, digamos que humana o personal. Nosotros podemos ser inteligentes, más no sabios. Digámoslo así, los filósofos, antropólogos, físicos, matemáticos tienen mucha inteligencia, pero eso no quiere decir que sean sabios. ¿A qué me refiero? Como leíamos, es el temor a Dios. Ellos muchas veces no saben ni siquiera cómo conducir su vida. Es decir, buscan a razonarlo todo. Buscan a dar explicación a través del razonamiento y pues tienen como una incógnita de su existencia y su sentido de vida. En cambio, alguien que es sabio tiene el temor de Dios y sabe responder ante decisiones, pues no conforme a sus capacidades, sino conforme a las capacidades que Dios le da, conforme al conocimiento, el discernimiento que Dios da. Ok, muy bien, gracias. Entonces es importante eso, ya lo que estaba diciendo él acerca de la diferencia entre la filosofía y la sabiduría, y es verdad. No el hecho de tener conocimiento, como nos decía su majestad Salomón, como nos decía su majestad Salomón, el hecho de tener conocimiento no nos hace sabios. Y el hecho de que tú pienses que tal vez tu conocimiento no te alcanza para muchas cosas no quiere decir que tú no puedas alcanzar la sabiduría de Dios o vivir sabiamente. Y hacia ese punto vamos. Entonces, gracias, querido. Sí, seguimos. Otra pregunta. ¿Podemos decir entonces qué significa ser una persona sabia? Ya lo hablamos, ¿cierto? Sí. Esta también. ¿Y qué es la sabiduría? Entonces, según Dios, creo que también lo definió, ¿no? Es que respondió todo de una, así de la sabiduría, al fin y al cabo. Respondió todo de una. ¿Qué quisiera decirnos más, por favor, Rey? El verdadero sabio, está escrito, es principalmente que nosotros aceptamos que por naturaleza somos pecaminosos y que tenemos una necesidad pues de nuestro creador, de nuestro Dios. Así como necesitamos de nuestros padres apenas nacemos, así necesitamos de Dios, tenemos una necesidad de Él y la sabiduría pues de Dios abarca todos los temas. Puede ser nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra universidad, negocios, dinero, familia, matrimonio, la muerte, la vida, sexo, bueno, todos los temas que tengan que ver.
con nuestra existencia. Esa última palabra les causó curiosidad. ¿Sexo? Sí, todo, porque todo está en la Biblia. Si ustedes no sabían, en la Biblia se habla acerca de riquezas, de pobreza, de la vida, de la muerte, de la familia, y también la Biblia habla acerca de sexo. También la Biblia se acerca. Porque ha sido Dios el creador de la sexualidad. Bueno, vamos a hablar pronto también al respecto de eso. Entonces, gracias, querido Rey. Y aquí precisamente lo que hablaba hace un momento, hablamos aquí del temor, ¿será que es miedo? Pero lo que hablaba hace un momento el Rey Salomón, y es que la sabiduría abarca todas las áreas de nuestra vida. Porque hay personas que pueden ser muy aplicadas, pueden ser muy inteligentes, pero resultan una vida desordenada. Entonces, qué importante es lo que dice en este momento nuestro querido. Viene a mi mente ahora, por ejemplo, una persona muy conocida por ustedes que se ha llamado el padre de la psicología moderna, que es Sigmund Freud, pero también Nicolás Nietzsche. Gracias. Es que tengo el Nicolás acá encima. Federico Nietzsche, de tanto Nicolás. Federico Nietzsche. Un pensador alemán y ver cómo ellos resultaron en los últimos días de sus vidas, ¿no? Eran personas muy capaces, admirados por las personas, pero en los últimos días de su vida, en el caso de Nietzsche, por ejemplo, murió loco. Sentía que las personas lo perseguían, demonios, y aún con una sexualidad rara, porque muchos dicen que a los últimos días de sus días se volvió homosexual. Sigmund Freud al finalizar terminó con vivió una vida sexual desordenada y al último también murió loco, totalmente desquiciado. Personas que aparentemente eran muy inteligentes, muy preparadas, pero no quiere decir con esto que haya sabiduría. Fue el que acuñó esa famosa frase de que Dios está muerto. Entonces, ¿qué conclusión llegamos con todo esto, muchachos? Que no el inteligente es necesariamente el sabio. Y algo importante, si estamos hablando de la sabiduría según Dios, la sabiduría según Dios es algo aplicable. No es solamente para que se llene tu cabeza de conocimiento. Y de la misma forma de esto se trata el cristianismo. Ser cristiano no se trata de cuántos versículos tú te sabes. Ser cristiano no se trata de qué tan rápido buscamos en la Biblia, pero viene el que ganó. Hey, buena, ganaste el premio. No se lo deje llevar. Entonces, ser cristiano no se trata ni siquiera de que yo me vista, las mujeres se vistan con una falda larga y los hombres todos los días se vengan aquí a la iglesia con corbata. De eso no se trata ser cristiano. Se trata de cómo estás aplicando los principios de Dios en cada aspecto y cada área de tu vida. Y eso es lo que con la ayuda de Dios quiero que veamos en este tiempo. Porque así como hablaba el rey Salomón hace un momento, que existen todas las áreas que ustedes pueden pensar. La Biblia y el libro de Proverbios habla acerca de todas las áreas, muchachos, oído acá, habla acerca de todas las áreas de nuestras vidas. También encontramos en un libro como Proverbios muchos personajes con los cuales tal vez nos podamos sentir identificados. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya leído en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde habla acerca de los héroes de la fe. Entonces habla acerca por la fe, conquistaron por la fe, esperaron la promesa. Habla de hombres como Abraham, habla acerca de Moisés, la mamá de Moisés, habla acerca de estos hombres tremendos. En Proverbios encontramos también una galería de personajes. Tal vez no se les menciona por nombre propio, tal vez no se le está diciendo, sí, allá Camila, no se le está diciendo, nada, no, tú no te llamas Camila, Camila es acá. Tal vez no es nombre propio, pero sí tiene unas cualidades con las que tal vez nos podamos sentir identificados. Y es lo que queremos hablar en esta mañana también. Si quieres, la siguiente, por favor. Acá hay, ¿con cuál de ellos me identifico? Si ven esa cantidad de rostros, entonces aquí vemos algunos asustados, vemos algunos con interrogantes, vemos algunos iracundos, vemos algunos preocupados, depresivos. ¿Con cuál me identifico? Y vamos a ver algunos de esos personajes que nos menciona la palabra de Dios. Y el primero, para dar introducción a esto, quiero leerles Proverbios capítulo 1, versículo 22. Proverbios 1, 22 hasta el 26. Miren lo que dice la Biblia.
Voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional, casi todos los versículos. Esa versión me gusta mucho porque es como un intermedio entre la Reina Valera y los lenguajes más actuales. Bien bonita Nueva Versión Internacional. Dice Proverbios 1:26, simplones, no simples. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones. ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios. ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y les haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Quiero que empecemos a hablar acerca de los personajes que están en Proverbios y vamos a comenzar por los malitos. Los malitos. Abraham, ¿dónde está Abraham? ¿Y usted cómo sabe que Abraham era así? ¿Un pálpito? Ah, bueno. Entonces, vamos a hablar acerca de quiénes son esos personajes malos. Y dentro de los malitos vamos a hablar del menos peor. Y ese es el simple. Aquí no lo tengo en presentación, lo tengo acá. El simple. El primero es el simple. ¿Y quién es ese el simple? Voy a hablar algunas características del simple, a ver si se sienten identificados. Y el simple no es alguien sencillo, así todo humilde, más o menos como el rey Salomón. ¿Sí? No, cuando se habla del simple en la Biblia no es esa persona sencilla. Más bien el simple es lo que nosotros diríamos el ingenuo, el incauto, o en sus palabras, el bobo. Ese sería el simple. ¿Qué quiere decir este? Aquel que está abierto. La palabra simple también puede ser la palabra que menciona a alguien que está abierto, es decir, que está dispuesto, que se abre a cualquier cosa, que así como es capaz de aprender lo bueno, así también fácilmente aprende lo malo, que así como puede recibir un consejo bueno, también recibe un consejo malo. Un simple es aquel que viene a la iglesia y dice, ay, sí es bonito lo que están predicando, pero se va por allá con sus amigos y si están haciendo lo mal, dice, ay, tan chévere que lo que ellos están haciendo. Ese es el simple. Es más, la palabra simple, aquí lo tengo un poco más adelante, también es inexperto. Y muchas veces esa palabra inexperto se hace mención del inexperto al que es muy joven o al que es muchacho o al que es una muchacha. Es decir, continuamente la Biblia cuando habla acerca del inexperto, aquel que no tiene destreza, inexperiencia, es como una persona simple, porque no tiene la experiencia, no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es fácil de engañar, porque como les decía, está abierto a cualquier cosa, no pone en su vida ninguna clase de filtro, es decir, no es capaz, como dice Pablo en la carta a los Corintios, donde dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, pero desechen lo malo. Son de esos que no han podido aplicar a su vida, donde Pablo también dice, todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aunque todo me es permitido, dice Pablo también, y es algo aplicable, no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. El simple es aquel que no ha sido capaz de poner ese filtro a su vida. Y es algo que todos nosotros debemos aprender a hacer. Porque a veces somos gente de extremos y creemos que buscar a Dios o caminar con el Señor es como vivir como un monje aislado del mundo, hablando raro y siendo un bicho raro. Jesús mismo dijo, en este mundo ustedes van a estar. Pero aunque ustedes son de este mundo, no viven conforme a lo que enseña este mundo. A eso es que se refería. Significa poner filtros. Poner filtros. Es como cuando tú llegas a ver televisión, a ver una película, a ver Netflix, a ver, no sé, Disney, lo que tengas en tu casa, o Cuevana, en su defecto, o Pelis Plus. Muchachos, el pecado no es sentarse a ver, sino lo que tú estás viendo. ¿Tú permites que todo lo que salga en la pantalla lo pones? ¿Todo lo que te invitan lo pones, lo ves? Ese es el punto.
que llegamos a satanizar el televisor, a satanizar Netflix. Yo de manera personal no lo hago. Si hay series terribles si no las vemos con mi esposa, y mi esposa está aquí para dar testimonio, que hay momentos en que yo le digo, tenemos que quitar eso, no veamos más eso, apaguémoslo o cambiémoslo, porque debemos aprender a aplicar filtros. Y esto es simplemente un ejemplo de todo lo que nosotros podemos vivir. Entonces, el simple es aquel que no sabe poner un filtro. El simple es el que se identifica con este pasaje en Proverbios capítulo 1, en el versículo 11, Proverbios capítulo 1, versículo 11, hasta el versículo 14. Ahí está la fiel imagen del simple. ¿Quién me ayuda a leer este pasaje, por favor? ¿Listo? Si te dicen, ven con nosotros, pongamos a cesar. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos a cesar para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como se devora la fosa de los muertos. Obtendremos toda clase de riqueza con el botín llenarnos nuestras casas. Llenaremos. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Hasta ahí. Gracias. ¿Cuál es la imagen? Un muchacho que anda por ahí todo desparchado y su amigo le dice, oiga, camine que le tengo plan. ¿Y cuál es el plan en ese tiempo? Vamos a robarle al ingenuo, al incauto. Robémoslo. Acabemos con él. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué clase de invitaciones te están haciendo? Y el simple es el que dice, pues sí, cierto, camine. Si ustedes lo hacen, pues yo también. Ese es el simple, el que se deja fácilmente llevar por otras personas, el que no tiene el carácter de decir sí o no, el que ve el peligro y no se da cuenta que ese peligro está ahí. Miren, el simple es el que en el afán de sentirse identificado, de pertenecer a un grupo, cede vendiendo sus principios, vendiendo sus principios y vendiendo aún su propia fe. Ese es el simple. No sé quién se siente identificado. El segundo, el falto de entendimiento. Y quiero que leamos primero el pasaje que está en Proverbios 10:13. Vamos a leer varios pasajes porque hay muchos versículos, Proverbios capítulo 10 y en el versículo 13. Y su majestad, ¿tendría usted a bien ayudarnos a pasar el micrófono para el que va a leer? ¿Qué más humildad sino esa? ¿Ah? En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Listo. Vuélvela a leer, por favor. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. Garrotazos. El falto de entendimiento, ¿cómo se puede definir cuando usted lee la Biblia? El falto de entendimiento es el que no aprende, sino a los golpes, a los garrotazos. Y cuando habla de los golpes, no solamente es que le estén golpeando en su casa o le estén dando correa, bueno, que algunos solo se disciplinan cuando hacen eso, sino que hasta que la vida no le da un golpe duro, no entiende lo que Dios tiene para él. Y lamentablemente es el caso de muchas personas. Por ejemplo, es el concepto que tienen algunas personas del mundo acerca del cristiano. Porque dice, ¿usted qué hizo para volverse cristiano? O sea, piensan que uno volvió cristiano porque uno era drogadicto o estaba debajo de un puente o estaba... Ese es el concepto que tienen algunos. Recuerda que una vez alguien me dijo, pero algo muy malo tuvo que haber hecho usted para haberse vuelto cristiano. Y eso se alimenta con el tema cuando la gente le dice, o con los testimonios que uno escucha. Entonces la persona, por ejemplo, hoy vino, y que gloria a Dios por esos ministerios, un hombre, un pastor, es aún joven, tiene 42 años, pero él habla acerca, estaba dando el anuncio de que él actualmente está dirigiendo una fundación para rehabilitación de drogadictos. Él fue drogadicto y su juventud tuvo que haber sido muy desordenada. Tuvo un hijo a los 17 años, tiene 42 años y ya es abuelo. Y habla acerca de cómo Dios lo restauró de eso. Pero quiero decirles algo. Uno no tiene que esperar a caer en lo más profundo de una olla para volverse a Dios. Y se los digo de manera personal porque así fue en mi vida. Yo no tuve que pasar ni por una situación difícil, ni por una enfermedad, sino que simplemente cuando a la edad, bueno, estaba más grande que ustedes, tenía 20, 21 años,
desde mi niñez siempre tenía esa inquietud por Dios. Y alguien me compartió el Señor y Dios mismo abrió mi corazón para eso. Y aparentemente estaba en el mejor momento de mi vida. Tenía 21 años, soltero, bello. No, mentiras. No, dejémoslo que estaba soltero, dejémoslo que, es que si ve cómo le pega, ya, calma. Estaba soltero, bueno, eso sí, no tenía dinero, pero no me faltaban los amigos, no faltaban las fiestas, pero entendí que era mejor caminar con Jesús. Y hasta el día de hoy Dios me ha ayudado a permanecer firme. No tuve que esperar un garrotazo. Te pregunto a ti, ¿qué estás esperando? ¿Un garrotazo para consagrarte? Ese es el falto de entendimiento, que hasta que no recibe un golpe, hasta que la vida no lo golpea y cae hasta lo más profundo, ahí sí reconoce que necesita a Dios. Yo creo que somos más inteligentes que eso, que podemos atender el consejo de Dios hoy en día. Ahora, el falto de entendimiento se cree mejor que los demás. Entonces dice, ¿a mí qué me va a enseñar ese fulanito o fulanita? Son los que creen que saben más que sus papás. Y pueden que ustedes hayan estudiado más que sus papás, sí. Pero la experiencia y por lo que ellos han tenido que pasar, aún para sacarte hacia adelante, en esa experiencia hay sabiduría. Y es importante que nosotros aprendamos a valorar el consejo de otros. Entonces ese es el falto de entendimiento. No sé quién se está identificando. ¿Quién se siente identificado? No entiendo. Vamos a seguir con el tercero. Y el tercero es el que el libro de Proverbios le llama el necio. El necio. ¿Y quién es el necio? El necio que menciona el libro de Proverbios es el que simplemente cuando abre su boca y habla, ya uno sabe, este es mucho tonto, esto es mucho necio. ¿Sí les ha pasado? ¿No les ha pasado? Es lo siguiente, que uno ve a una persona físicamente, entonces uno dice, uy, esta persona, y cuando abre la boca, ay, se da uno cuenta que es un necio. Así es el necio, y la Biblia habla en Proverbios lo siguiente, Proverbios 10:13. ¿Quién nos ayuda a leerlo, por favor? Proverbios 10:13. Perdón, me equivoqué yo. Era Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Listo, vuélvale a leer, por favor, para que lo entendamos. Proverbios 14:16. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Y se pasa de confiado. Mire, el necio es el que ve el peligro y no hace nada. El que, a pesar de que ve el peligro, sigue adelante. Es más, él ve peligros evidentes y no le importa el peligro, sino sigue adelante a pesar de que ve el peligro. Es decir, la advertencia. Y es, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra nación. En nuestra nación, Dios nos libre de ser una nación necia, porque se nos ha advertido y hemos visto el ejemplo de naciones vecinas que han decidido escoger por ellos mismos dirigentes que desde la raíz no temen a Dios, no quieren nada con Dios, aborrecen las cosas de Dios, aborrecen las iglesias cristianas. Ese es el punto. Por ejemplo, el candidato que está actualmente, que las encuestas lo ponen encima, es una persona que nunca habla acerca de Dios, que todas sus leyes y las personas que lo siguen van en contra de Dios. Sí, ese mismo que usted acaba de invocar. Y por ejemplo, uno vemos los ejemplos vecinos y la gente dice, no, es que eso no va a pasar aquí en Colombia. Así es el necio. Es que eso le pasó a él, pero yo sí lo puedo hacer y no me va a pasar eso. ¿Sabe cómo se llama eso? Necedad. Necedad. Ese es el necio. Ignorante es cuando yo desconozco algo, pero tú conoces muy bien cuál fue el resultado que le pasó a esa persona por haber hecho y dice, no importa, yo lo voy a hacer porque a mí no me va a pasar igual. El necio es el que dice, no importa, yo puedo drogarme porque yo sé que voy a manejar la droga. El necio es el borracho que dice, yo puedo tomar y yo sé hasta dónde tomar. Yo sé hasta dónde, yo no estoy borracho. El tío borracho de las fiestas, eso es un necio. Un necio es el que cree que puede jugar con las drogas, que puede jugar con la pornografía, que puede jugar con la inmoralidad sexual y que supuestamente él tiene el control. Eso es un necio. Ve el peligro y a pesar de que ve el peligro y la advertencia, no le importa. Entonces, queridos, ¿quién se está sintiendo identificado? No, mentira, sigamos. Entonces, el necio es este.
Pero ¿saben algo más terrible? Bueno, que no voy a leer el versículo por tiempo, pero la Biblia dice que es mejor encontrarse, eso está en Proverbios, ustedes que toman nota, es en Proverbios 17:12. Dice que es mejor encontrarse con una osa que ha perdido sus crías porque se las han robado que con un necio en su necedad. ¿Ustedes saben qué es encontrarse con una osa que ha perdido sus crías? O sea, eso es la muerte. Pero la Biblia dice lo siguiente, dice, mejor encuéntrate con esa osa en el camino y no que tengas al lado o que tú seas ese necio en el cual está empecinado en su necedad. Es más peligroso, causa más muerte, causa más destrucción el necio en su necedad. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso, vea, eso es una de las cosas bonitas de Proverbios. Es tan ilustrativo. Es para que nos pone imágenes reales que uno puede decir, oiga, sí, yo no puedo ser un necio. Sería un necio no darme cuenta que estoy siendo necio. En fin. La necedad. Siguiente. El necio. Aquí termino con algo con el necio. El necio nunca encuentra nada. Siempre está buscando algo nuevo y nunca, ni siquiera sabe qué es lo que está buscando. Quiero que leamos ese pasaje para que entendamos mejor ese punto. Y está en el libro de Proverbios también, 17:24. Proverbios 17:24. Allá atrás, que nos ayuden a buscarlo eso. ¿Tú nos ayudas a leerlo? Mira, va a aparecer acá. Si quieres, léelo, por favor. Muchas gracias. Con toda esa energía. Menos mal ya vamos a hablar del perezoso. No, es de verdad. Aquí dice. Proverbios 17:24. La meta es la meta del imprudente es la Espera, otra sabiduría. vez. Muy bien. Lee lo que tú lees muy bien. Dale. La meta del imprudente es la Del sabiduría. prudente. ¿Del prudente por Ok. eso? Listo, otra vez. La meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Muy bien, gracias, señorita. ¿Qué dice acá? Dice que la meta del prudente es la sabiduría, pero que el necio, ¿qué es? Simplemente está divagando. Siempre quiere algo nuevo. Ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Nada lo puede llenar. Nada lo puede satisfacer. Continuamente está buscando algo nuevo y él ni siquiera sabe qué es. Ese es el necio. Y el siguiente, para que vean que es en serio, es el perezoso. Y es que el perezoso en la Biblia, ahí tengo el pasaje, es algo tragicómico. Cuando ustedes ven en Proverbios, el perezoso es como una tragedia, pero también da risa. Porque, por ejemplo, dice ahí que no sé si ustedes se acuerdan, no, ustedes no se acuerdan porque ustedes no habían nacido, pero resulta que hace unos años, tranquilo que no voy a hablar del DeLorean. No voy a hablar del DeLorean. ¿Saben ustedes qué es el DeLorean? Muy bien. Por eso no voy a hablar del DeLorean. Quiero decirles acerca de una serie colombiana que había hace un tiempo de humor, que era dirigida por un hombre que ahora es cristiano que se llama José Ordóñez. ¿Sí? Ordóñez de la Risa se llamaba en su momento. Y dentro de esa serie había unos que se llamaban Los Celios. Entonces era un par de opitas, no voy a decir el departamento para que no se sientan ofendidos, y así súper perezosos. Más o menos así, es como algo tragicómico, tragicomedia. Y eso es lo que menciona el libro de Proverbios respecto al perezoso. Y quiero que leamos Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, versículo 6. De acá alguien que me ayude a leerlo, de esta parte. Él se vino hasta acá a leerlo. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimento. Gracias, Esteban. Muy bien. Gracias, maestra. Entonces, resulta que dice acá, hablando del perezoso, le dice, mira la hormiga, que la hormiga, aunque no tiene quien la gobierne, no tiene un capataz que le esté dando ahí, dice que ellas trabajan laboriosamente de tal forma que en el momento que es de trabajar, trabajan y aún tienen ahorrado para el momento del invierno en el cual no podrían trabajar. Entonces habla acerca del perezoso y como les decía hace un momento, el perezoso a veces saca de quicio a los que están a su alrededor. ¿Quién dice, pero es que si es perezoso, oiga, así más o menos? Pero también en otras oportunidades provoca risa. Así es el perezoso. Pero en otros momentos también da pena.
da pesar, pena ajena. Así es el perezoso. Ahora, ese perezoso es el que continuamente toca decirle lo que tiene que hacer. Y no solamente toca decirle lo que tiene que hacer, sino toca estar encima para que lo haga. ¿Se sienten identificados? Bueno, resulta que este perezoso, dice la Biblia, nunca llega a nada concreto. Simplemente se la pasa en su vida deseando y anhelando cosas que nunca alcanzará. Se la pasa anhelando cosas que otros tienen. Ay, tan chévere ser así, tan chévere tener esa casa como tiene el vecino, tan chévere tener lo que tiene fulanito, tan chévere, pero nunca trabaja, nunca hace algo para alcanzar eso. El perezoso es el que dice la Biblia que va a salir a trabajar, pero él dice, ay no, hay un león suelto allá en la calle, yo mejor no voy, y se acuesta otra vez. Tragedia, pero también es cómico. Lamentablemente así estamos hoy en día muchas personas. Muchas personas dicen, yo quiero que me den subsidios, etcétera. Recuerdo hace unos años, y esto es una historia real, cuando con mi esposa estábamos en Soacha pastoreando, estábamos visitando un lugar que se llama Ciudadela Sucre. Y en Ciudadela Sucre hay pues personas con muchas necesidades. Pero resulta que en Ciudadela Sucre estaba visitando una familia, una muchacha que en ese tiempo no superaba los 25 años de edad y tenía 25 años de edad y tenía 8 hijos ya. Y el pensamiento literal de ella era el siguiente. Dice, pues porque le decíamos, bueno, y no le toca a su esposo muy duro, el hombre iba a trabajar todo el día y volvía y decía, no, a nosotros nos dan un subsidio por cada niño. Y el pensamiento, ¿cuál era? Y por el que acaba de nacer o estaba embarazada, no recuerdo bien, o el que va a nacer, pues yo estoy esperando es que me den una casa, porque me tendrán que dar la casa. Suena cómico, pero realmente es una tragedia. Piensen en esos pequeños y en sus hijos. Así pasa con el perezoso. Parece chistoso, jocoso. Ah, si no me levanto, qué pereza. ¿En serio? Pero al finalizar es una tragedia. Eso es el perezoso. Siguiente. La mujer extraña, que menciona como la mujer extraña o la prostituta, o también la prostituta, porque son dos mujeres diferentes. Y saben, en la Biblia también habla acerca de, porque a veces dicen, no, todos son los hombres, pero también habla acerca de retratos femeninos que no son correctos. Y el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 8, nos habla al respecto. Proverbios 7, 8. ¿Tú lo quieres leer? Por favor, ayúdanos allá con él. Con Santi y después tú. Proverbios. Espera, otra vez. El cual pasaba por la calle junto a la esquina donde ella vivía. Él iba al camino de su casa a la tarde de día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ok, muy bien. Dice, habla acerca de la mujer o la mujer inmoral. Esa es la versión, dice, llegó a la esquina, en el camino de la casa de esa mujer, o la mujer inmoral, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay personajes con este tipo de situaciones en su vida, situaciones de sexualidad, que no vamos a profundizar porque vamos a ver más adelante, hablando de la sexualidad y del sexo, que en la sexualidad debe haber sabiduría. Y vamos a hablar dentro de la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a hablar al respecto de esto. Ahora, otro personaje también, y quise dejar este de último porque es el burlador. ¿Y quién es ese burlador? Y quiero que leamos el pasaje en Proverbios capítulo 7, Proverbios 19, 25. Es que tengo muchos pasajes, pero quiero ir al grano por tiempo. Proverbios 19, 25. Golpea al insolente y él será prudente. El inexperto reprende al entendido y ganará en conocimiento. Muy bien, gracias. Este insolente es el mismo burlador. ¿Y qué sucede con el burlador? El burlador es el que se ríe del consejo. Mire, ¿qué pasa con el simple? El simple simplemente acepto lo bueno, acepto lo malo. No sé qué es lo bueno, no sé qué es lo malo, me da pereza averiguarlo. Pero el burlador es el que sabe lo que está bien y lo que está mal. El burlador es el que sabe claramente lo que Dios quiere para su vida. El burlador es el que sabe muy precisamente
que lo que está haciendo no es correcto y a pesar de eso, sigue haciéndolo. Y no solamente lo sigue haciendo porque ese es el necio, sino que se burla y se jacta diciendo, yo puedo hacer esto y qué. Y muy bobito usted que vive diferente. Y muy bobito usted que vive para Dios. Ese es el burlador, el que se burla de Dios y de sus principios. Ese es el burlador. ¿Y por qué lo dejé para lo último? Porque es la condición más terrible a la que puede llegar una persona. ¿Saben? La Biblia habla acerca de algo que es el pecado imperdonable. Y habla Jesús diciendo, cualquiera que blasfeme, que maldiga, que hable en contra del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Y algunos dirán, ¿quiere decir que si yo le digo un insulto al Espíritu Santo ya no tengo perdón así me arrepienta? No, es más allá. Porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo es un burlador. O sea, es aquella persona. ¿Por qué dice que hay un pecado imperdonable? No porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque esa persona, porque es un burlador, nunca le pedirá perdón a Dios. Es de esas personas altivas que ya decidieron en su corazón darle la espalda a Dios. Y queridos, si en algún momento tú permites en tu corazón y decides, no quiero nada con Dios y le dar la espalda a Dios, quiero decirte que lamentablemente nadie podrá sacarte de allí, porque Dios ni siquiera va a transgreder sus propias decisiones y tu voluntad. Y ese es el burlador, el que ha decidido vivir una vida sin Dios, el que ha decidido darle la espalda a Dios y a todo consejo de Dios. Y la Biblia dice que para que lo único que sirve, ese era el versículo que estábamos viendo en ese momento, que para lo único que sirve el burlador, ¿saben para qué es? Ni siquiera para su propia vida, sino para ser ejemplo a otros. Que cuando caiga en la desgracia, que cuando caiga en lo más terrible, otros puedan ver el simple que hablábamos, pueda ver y entender cuál sería su destino si no cambia su manera de vivir. Eso es lo que menciona la Biblia respecto al burlador. Entonces, los filósofos, estas personas que hablamos hace un momento, esas fueron personas burladoras. Dios no ha muerto, Dios no existe, Dios es el opio del pueblo. Yo soy Dios, dicen, se atreven hoy a decir, nosotros somos Dios, no necesitamos de Dios. Eso es lo que la Biblia habla, el burlador. Ay de aquel burlador, de verdad. Hay tener compasión por esa persona. Y ya vimos el retrato de los malos. Tengo como 5 minutos para hablar de los buenos, así que vamos a hablar acerca de ellos. Sí, así como hay retratos malos, también hay unos buenos. Y simplemente vamos a hablar de tres nomás. Y el primero que habla es el prudente. Y quiero que veamos en Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. Y vamos a ver quién es ese el prudente. ¿Cuál es ese retrato bueno del prudente? Entonces el que nos ayuda a leerlo, Proverbios capítulo 12, versículo 16, Proverbios 12:16. Acá, mira, acá. Él está hace rato que quiere leer. Dale. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Muy bien, gracias. Dice que el necio, ahí lo compara de nuevo, porque Proverbios es siempre una comparación. Dice que el necio muestra su enojo, pero el prudente del que vamos a hablar pasa por alto el enojo. El prudente es aquel que pasa por alto la ofensa. Es aquel que no es que está esperando, como hablaba con alguien, es que ¿quién le va a decir algo a mi mamá? Yo me prendo con el que sea. Y cuando uno se da cuenta, él es el que el primero está tratando mal a su mamá. Cuando está bravo, cuando su mamá no le da lo que quiere, es el primero. Y ahí sí no se prende con él mismo. El prudente es aquel que pasa la ofensa. Entonces comienza uno a darse cuenta que una persona es prudente cuando no se enoja fácilmente. Pero también uno comienza a vivir con prudencia cuando se reflexiona y cuando me doy cuenta cómo estoy caminando. ¿Cómo son los pasos que estoy recorriendo? ¿Cómo es la manera de vivir? ¿Cómo está siendo mi manera de vivir? Entonces, oído, no se llega a ser prudente porque, ¡pum!, nací prudente. Prudente Nicolás, venga para acá. No, la prudencia se logra. ¿Y cómo se llega a ser prudente? Oído acá, cuando recibimos corrección, cuando aprendemos a recibir corrección. Porque, oído, todos, y yo me incluyo,
Necesitamos ser corregidos. Aquella persona que tiene en su corazón, a mí nadie me corrige, a mí nadie tiene, usted no tiene nada que venir a corregirme. Cuidado, yo lo digo de manera personal, necesitamos todos ser corregidos. Todos necesitamos ser corregidos. Y que Dios nos ayude a recibir esa corrección. Entonces, todos nosotros hemos necesitado la corrección, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Ok. Mire, yo les digo algo, cuando uno tiene la edad de ustedes, o bueno, cuando yo era más pequeño, yo decía, no, en mi casa son muy duros, pero después que crecí, cuando ya era un adolescente, estaba conociendo, bueno, antes de conocer a Dios, estaba saliendo de la adolescencia, yo dije, oiga, debieron ser más fuertes conmigo en mi casa. Yo llegué a pensar eso, sin conocer a Dios, porque me doy cuenta que la corrección y la disciplina nos conviene. En su momento no nos gusta. Aquel que, me están disciplinando, me corrigieron, sí. Eso no pasa. Es lo que siempre quise, que me encerraran, que me quitaran el celular, que me cortaran el internet, que no me dejaran salir. No. El momento uno no lo disfruta, pero después uno se da cuenta que sí era necesario haber sido corregidos. El que lo hace, ese es el prudente. Pero también es el que se deja corregir por sus papás. Yo te hago una pregunta, no para que me la respondas, sino ¿cómo reaccionas tú cuando tu papá o tu mamá te corrigen? El prudente es capaz de recibir la corrección. Segundo, el sabio. El sabio. Entonces, cuando se imaginan el sabio, no se imagina un señor allá todo viejito, pero así tal cual. Entonces dicen, para ser sabio me tengo que vestir así, para ser sabio tengo que tener esa medalla, la corona, que es como medio hip hopper y le gusta el hip hop. Es un rapero. ¿Será que tenemos que llegar a ser así para ser sabios? No, ese no es el concepto de sabiduría que maneja la Biblia. La Biblia habla acerca de la sabiduría, aunque Salomón fue muy sabio porque Dios le dio sabiduría. Y ya vamos a hablar al final acerca de eso. Ahora, el sabio, quiero que leamos Proverbios 9:8, por favor. Proverbios 9:8. No reprendas al cínico para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Muy bien. El sabio, volvemos al punto, es aquel que se deja corregir. El sabio no es el que está en una posición alta y que todo el mundo tiene que estar ahí a sus pies, sino es el que tiene la capacidad no solamente de ser corregido, sino de ser enseñado. Y quiero preguntarte, ¿qué tan enseñable eres tú? ¿Te dejas enseñar? Y no solamente eso, ¿quieres aprender? Porque cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a la palabra de Dios, la disposición nuestra debería ser la disposición del sabio y decir, yo quiero aprender, yo necesito ser más como Jesús, yo quiero que Dios me enseñe. Esa es la actitud del sabio. No es aquel que se encuentra en una montaña aislada con una barba de 3 metros, allá todo, deja tu mente en blanco. Eso no es así. El sabio es el que es enseñable. ¿Y saben algo delicioso del sabio? Que cuando tú estás acerca de un sabio, la conversación del sabio es deliciosa. Hablar con un sabio es chévere. Porque mire, la Biblia dice en Proverbios, voy a leerlo yo mismo, Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con su lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Qué bueno es hablar con una persona sabia, con una persona que no es altiva, con una persona que sabe que necesita ser enseñada y que depende de Dios. Qué bueno es hablar con esos. Pero cuando uno habla con el necio, qué jartera. Abre la boca y solo es queja, no solo son argumentos, o solo es hablar en contra de alguien. Es mejor hablar con un sabio. Y la Biblia dice que si ustedes y yo, porque el sabio es el mejor amigo que deberíamos buscar tener. Saben que nosotros tenemos la decisión de buscar o de decidir, más bien nosotros tenemos la capacidad de decidir qué tipo de amigos tenemos. Yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de amigos tienes tú? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tipo de amigos tienes tú? ¿Ok? Porque dice la Biblia que el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios, no, será reprendido. Eso quebrantado, en otra versión dice. O sea, va a sufrir dolor el que se mete con necios. Pero el que es sabio será más sabio. Mire, ustedes deben aprender a relacionarse con personas que los reten a ser mejores.
No que los reten a ser más flojos, porque para eso, pues quédese solos, la flojera ya está dentro. No, es de verdad. Métase con alguien que los rete. Yo, desde que conocí al Señor, yo me reté algo. Y es más, les voy a contar aquí una infidencia. Resulta que cuando uno viene a la iglesia y nosotros les hemos hablado a ustedes, uno debe empezar a orar por su esposa, a pesar que uno no la conoce. Y orando por mi esposa, yo le pedí al Señor, yo quiero que sea una mujer que te sirva y que espiritual y ministerialmente esté más avanzado que yo. Y Dios permitió que fuera así, porque mi esposa lleva más tiempo de cristiana que yo. Mi esposa era una líder aquí en la iglesia cuando yo llegué. O sea, yo era el nuevo y ella era una líder aquí en la iglesia. Desde que tenías qué edad eres líder de casas de paz, de célula. Primero estuviste con niños, ¿no? Ok. Desde los 14 años. Entonces, y yo quise eso y le oré al Señor y bueno, Dios sobró. Qué bueno es Dios, ¿sí o no? Chicos, debemos aprender a retarnos, a tener personas que nos rodeen, que nos reten a ser mejores, a emprender, a ser mejores estudiantes, a avanzar, a tener una carrera profesional, a proyectarnos. Porque para juntarse con vagos tenemos mucho. Estudien vagos, no mentiras. No le hagan caso a esa señora. Oren por ella. Chicos, debemos nosotros, de verdad, ser personas que aprendemos a relacionarnos. Eso es sabiduría. Digan conmigo, eso es. Digan conmigo, eso es. Digan, eso es sabiduría. Muy bien, menos mal escuchan bien. Listo. Y por último, la mujer ejemplar. Y ya que hablé de mi esposa. Proverbios 31:10 dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es mucho más valiosa que las piedras preciosas. ¿Saben? El libro de Proverbios, en el capítulo 31, habla acerca de lo que es o quién es una mujer ejemplar. Y la mujer ejemplar no es la que se para en las calles con una pañoleta. ¿Cuál se usa? ¿Morada? ¿Cómo es? Gracias, verde. La morada son los buenos. Es que ya no sé. ¿Ninguna buenas? Bueno, listo. Gracias. Quede para que una pañoleta, el color que sea, a gritar, son mis ovarios y nadie se mete con ellos. Así gritan. Me parece lo más vulgar del mundo, pero eso es feminismo. Chicos, la mujer ejemplar es la mujer que es fuerte. Porque es que a veces creen también que los que no los apoyamos creemos que la mujer es un ser a la izquierda y no es eso. Damos gracias a Dios. Pero miren, la Biblia está llena de ejemplos de mujeres llenas de Dios. La mayoría de personas que apoyaban a Jesús en su ministerio eran mujeres. Apoyaban en oración, económicamente. Las primeras testigos que menciona Lucas, por ejemplo, que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. En una época en la cual el concepto o el comentario que tenía una mujer no valía. Entonces, la mujer virtuosa, la mujer que realmente vale la pena es la que menciona Proverbios, que es una mujer ejemplar, una mujer valiente, una mujer que se esfuerza, una mujer que avanza, que es emprendedora, pero una mujer que no tiene que estar mostrando para que digan que es mujer. Realmente eso me parece que es lo más bajo, que una mujer tenga que mostrar su cuerpo para que digan así es una mujer. Y después esas mismas son las que dicen arriba el feminismo. Creo que una mujer cautiva más, valga la palabra, con su pensamiento, con su forma de ser, con lo que habla, con lo inteligente que pueda llegar a aportar y no solamente porque sabe usar buenos filtros en Instagram. Pero lamentablemente estamos en ese tiempo. Entonces, chicos, ¿con cuál se identifican? Eso es lo que dice la Biblia. Y saben, termino con esto. ¿Cuál es el retrato que más te queda? ¿Cuál es el retrato que más te queda ya que hemos visto? Y quiero leerles, mientras si quieres deja la anterior, mientras ustedes van evaluando el retrato, quiero que leamos 1 Corintios 10, 11. Dice, todo esto le sucedió, oído muchachos, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Todo esto que acabamos de ver y los retratos que encontramos en Proverbios es para que nosotros podamos tener ejemplo, muchachos, y no ser necios, y no ser faltos de entendimiento, y no ser insensatos, y mucho menos ser burladores, sino que podamos hacer lo que Dios tiene para nosotros. Y termino con esto. Ser cristianos no es considerarnos perfectos. Por el contrario, ser cristiano y ser sabio es para aquel que necesita y que sabe que dependemos de Dios.
que cada día necesitamos ser más como Él y que cada día necesitamos ser enseñables.